Si pueden irnos dejando más comentarios desde donde nos están viendo, sería fantástico para poderles ir leyendo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una noche más de Catarsis Webinar, el espacio de Cruz Roja Ecuatoriana para compartir ideas y dialogar. Soy Luis Enrique Loaiza, coordinador nacional del programa de juventud de la Cruz Roja Ecuatoriana, y la noche de hoy nos acompaña Liliana Troncoso, a quien le damos una cordial bienvenida. Ella nos hablará un tema súper interesante que habla sobre geoeducación, una estrategia para prevenir desastres. Quiero comentarles que este Catarsis Webinar de esta noche es organizado en coordinación con el Programa Nacional de GRED de Cruz Roja Ecuatoriana. Además, los voluntarios y voluntarias que nos acompañan esta noche como responsables de llevar a cabo esta sesión son Claudia Espejo, Cristina Cuesta, Anita Mejía, Jefferson Lara, David Guzmán, Henry Cáceres, Carla Tatiana y Yolimar Rodríguez. Cruz Roja Ecuatoriana está presente en las 24 provincias y somos más de 7,000 voluntarios y voluntarias. Nuestro trabajo se enfoca en la atención en emergencias, apoyando en el desarrollo y promoviendo la salud de las comunidades, difundiendo el derecho internacional humanitario e impulsando emprendimientos comunitarios. Todo esto lo hacemos a través de nuestros 4 programas operativos. Uno de ellos es nuestro Programa Nacional de Juventud, en el cual buscamos impulsar a la juventud ecuatoriana como agentes de cambio, promoviendo la formación, innovación y el empoderamiento significativo y la innovación en las y los jóvenes. Dentro de nuestro programa hemos implementado cursos como nuestro curso nacional de liderazgo. Promovemos una cultura de paz en las comunidades y estamos implementando la innovación en nuestro accionar humanitario como Cruz Roja Ecuatoriana a través de estos espacios de Catarsis Webinar. Con todas estas acciones lo que buscamos es generar proyectos de mayor impacto para el desarrollo de las comunidades. Antes de dar inicio a este importante Catarsis Webinar, quiero dar paso a Sabina Ortiz, técnica del programa de gestión de riesgos de Cruz Roja Ecuatoriana, quien se va a dirigir a ustedes. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Adelante, Sabina. Muchas gracias, Quique. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto invitarles a esta gran actividad, Catarsis Webinar, relacionada al tema de geoeducación como parte de las actividades por el Día Internacional de Reducción de Riesgos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como la fecha para celebrar el Día Internacional para la Reducción de Riesgos del Desastre, dando a conocer la forma en que las personas, comunidades, organizaciones e instituciones están reduciendo su riesgo frente a los desastres. Cruz Roja Ecuatoriana, en cumplimiento por trabajar en el fortalecimiento comunitario y ante el contexto actual por el COVID-19, ha reflejado la poca incidencia y la necesidad de trabajar en temas referentes a la gobernanza y a planificación estratégica, ante esta necesidad que hemos enfrentado con esta emergencia. La generación de capacidades en el ámbito familiar, institucional, comunitario, ha fomentado una cultura de prevención ante los efectos y consecuencias generadas por los desastres con un enfoque integral e inclusivo. Muchas gracias y bienvenidos. Además,
vamos a comentar las normas de convivencia que vamos a manejar esta noche de Catarsis Webinar. Una de las cuales es que esta sesión será grabada, ya que los videos próximamente serán posteados en nuestras páginas oficiales de Cruz Roja Ecuatoriana, en YouTube y en la página de la Federación Internacional de Cruz Roja Ecuatoriana. También les recordamos siempre mantener los micrófonos y cámaras apagadas para así poder disfrutar de una mayor experiencia. Evitemos rayar las pantallas, recordemos tener un respeto mutuo y sobre todo recuerden que este es un espacio para aprender y disfrutar. Dentro del formato que vamos a manejar con nuestra speaker y con nuestros participantes esta noche va a ser el siguiente. Van a ser 60 minutos de charla interactiva y las preguntas se las podrán realizar a lo largo de la intervención de nuestro speaker y podrán hacerlas a través del chat o podrán levantar la mano para así solicitar la palabra. A continuación, les presento a Liliana Troncoso. Ella nos va a ayudar con el tema Geoeducación, una estrategia para prevenir desastres. Ella es ingeniera geóloga en la Escuela Politécnica Nacional Quito, Ecuador. Es Master of Science de la Universidad de Naiz Sofía Antípolis de Francia. Tiene 15 años de experiencia en monitoreo, vigilancia, divulgación científica e investigación en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Es conductor privado en evaluación de la amenaza geológica y propuesta de planes de contingencia en proyectos hidroeléctricos en el Ecuador. Y es docente universitaria a nivel de posgrado y pregrado. Sin más, quedan todos bienvenidos y bienvenidas a esta noche de Catarsis Webinar y los dejamos en manos de Liliana Troncoso. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el espacio para poder hablar de temas diferentes y sobre todo con temas relacionados a la reducción del riesgo del desastre. Me voy a permitir compartir pantalla para comenzar nuestra exposición. Ok. Y vamos a discutir, como les decía, de una temática un poco fuera de lo común, porque vamos a hablar de la tierra, de nuestro hogar. Sin embargo, vamos a plantear ciertas temáticas o ciertos puntos que podrían generar un poco de controversia, un poquito también, digamos, de resistencia a entender de esta relación que nosotros tenemos con la tierra como humanos. Generalmente nos hemos puesto en una posición de dueños del planeta y creo que uno de los aspectos más importantes que nos ha hecho aterrizar en nuestra situación de vulnerabilidad y en nuestro grado de fragilidad frente al funcionamiento de la Tierra es este encierro que teníamos. Por una parte fue obligatorio y ahora voluntario, relacionado con la presencia del COVID. Sin más preámbulo, vamos a hablar de geoeducación, una nueva estrategia para prevenir desastres. ¿De qué se trata la geoeducación? Es una propuesta en la cual se plantea que el conocimiento relacionado con la dinámica de nuestro planeta, la edad de nuestro planeta, el funcionamiento, debe ser incluido al día a día de nuestra vida. Es tal cual ahora se está diciendo que debemos lavarnos las manos continuamente. De manera similar como lavar las manos salva nuestras vidas, entender cómo funciona el planeta y entender por qué se generan los terremotos, las inundaciones, los deslizamientos, las erupciones volcánicas, las caídas de ceniza, también son aspectos que nos van a permitir generar los aspectos o la base o el colchón de conocimiento básico para tomar las mejores decisiones. Vamos a ver quién pone las reglas y por qué es absolutamente necesario que esta información sea incluida en nuestro día a día. No es opcional. A países que viven sobre todo en una situación en la cual los volcanes, las inundaciones, todos estos denominados fenómenos naturales son parte de la dinámica, no es opcional. Es absolutamente necesario que se entienda cómo funciona nuestro planeta. Vamos a partir primero por poner, digamos, los principios básicos. Vamos a entender cuál es nuestra relación en espacio, ¿sí? El humano, qué
relación tiene con la Tierra, pero vamos a ir ahora a entender cómo nuestro planeta se relaciona con el resto. ¿Y qué es el resto del universo? ¿Y qué es el universo? Pues es absolutamente todo. ¿Qué representamos nosotros para el universo? Como les decía, el universo es el infinito, el universo es todo, y el universo está conformado por las galaxias. Y dentro de este sinfín de galaxias existe una que se denomina la Vía Láctea. Y dentro de una espiral de la Vía Láctea hay un sistema solar, ¿sí? Hay un conjunto que tiene una estrella alrededor de la cual están girando varios planetas. Y uno de esos planetas, el tercero, es la Tierra. Y dentro de la Tierra estamos nosotros, los humanos. Y por eso he puesto esta especie de pirámide o esta especie de triángulo donde casi la Tierra ya no se ve y los humanos más ya no se ven. Entonces, espacialmente, ¿sí? Nosotros los humanos debemos reflexionar qué significamos para la Tierra, pero más, qué significamos para el sistema solar y aún más, qué significamos para este inmenso universo. Y son como les digo, es el punto de partida para comenzar a generar las bases de esto que es entender dónde estamos viviendo y qué reglas existen. Este es de la Vía Láctea y como les decía, en una espiral nosotros estamos ahí. Ni siquiera nosotros. Aquí en la gráfica nos pone que la Tierra, pero en realidad un puntito de estos es nuestra estrella, es el Sol. Y es decir que nuestro planeta casi no lo ve, no lo podemos ver. Imagínense, si ahí no lo podemos ver, ¿qué significamos los humanos? ¿Qué significamos los humanos en ese planeta? ¿Sí? Incluso hay varias caricaturas donde ustedes pueden ver que, que, que significamos que o somos una partícula. Hay una película que yo les recomiendo ver, es una película infantil, pero que nos hace reflexionar sobre la relación de los humanos con el gran universo, y es Orn y el planeta de los Quién, donde hay unos seres muy diminutos que viven en una partícula y en esa partícula están viviendo en una especie de diente de león y este diente de león lo lleva un elefante. Es más o menos esa relación que nosotros tenemos. Somos seres tan diminutos, que quisiera plantearles a ustedes la pregunta de ¿qué significamos nosotros para el universo? ¿Qué significamos nosotros para la Vía Láctea o para el sistema solar? ¿Cuán importante es nuestra presencia o digamos, un punto de inflexión es para nosotros nuestra presencia en el universo? ¿Sí? Vamos a poner un segundo principio. Y es ahora, hemos hablado del espacio y en el espacio vemos que nosotros los humanos casi no significamos mucho para el universo ni para la galaxia. Para la Tierra, ok, significamos algo, pero vamos a ver qué importantes somos o no. Ahora vamos a hablar en función del tiempo. La Tierra es un ente que tiene 4.600 millones de años, ¿sí? Por eso he puesto todos los ceros. Y en esos 4.600 millones de años, nosotros consideramos que todo lo que ha sucedido es un caos, porque dentro de ese caos la Tierra tiene procesos que están generando construcción, destrucción, transformación. ¿Qué significa esto? Que de manera constante el planeta está construyendo cosas, pero los equilibra con la destrucción. Y además está transformando de manera permanente. Si haríamos un ejercicio, si tendríamos la posibilidad de meternos en una máquina del tiempo y pedirle a esa máquina del tiempo que nos lleve 100.000 años atrás o 1.000.000 de años atrás, ni siquiera veríamos el territorio tal cual nosotros ahora lo vemos. Si ustedes viven, como les escuchaba, en Riobamba, en Loja, en Quito, el territorio no sería igual. Las montañas que vemos tal vez no tendrían la misma forma o tal vez no existirían las montañas. Entonces, en nuestra escala de tiempo nosotros vemos muy pocos cambios, pero en la escala de tiempo del planeta, ¿sí? Hay demasiados cambios y estos cambios son los que nos han permitido tener todos los elementos necesarios para la vida. Ya vamos a discutir con respecto a eso, ¿sí? Entonces, el dueño de casa, que va a ser el planeta Tierra, tiene muchos detalles que nosotros vamos a considerar para poder habitarlo.
Sí, la Tierra es un ente dinámico, como les decía, nunca está quieto, siempre está en constante movimiento, siempre está cambiando, siempre está generando y siempre está destruyendo. Y los humanos solamente somos una especie que llegamos en un momento determinado y como otras especies más vamos a tener que irnos. Es decir, nosotros no somos los dueños del planeta, nosotros somos unos huéspedes o vamos a decir, somos unos seres que llegamos un momento y vamos a tenernos que ir para dar paso a otros seres. No sabemos cuáles van a ser, pero nosotros no dominamos el planeta, no somos dueños del planeta. En la historia de la Tierra se han identificado al menos 5 mega extinciones. ¿Qué significa esto? Que han habido procesos sumamente traumáticos o procesos sumamente fuertes o que han hecho que las condiciones hagan que ciertas especies desaparezcan sin dejar descendencia. La que nosotros más conocemos son los dinosaurios. Y estos dinosaurios estaban dominando el planeta y eran los que, podríamos decir, en un momento dado eran los dueños. Sin embargo, ocurrió algo que los extinguió, es decir, dejaron de existir, no dejaron de descendencia y dieron paso a alguien más. Dieron paso a la siguiente especie que comenzó a dominar. Y en ese tránsito nosotros estamos, ¿sí? Así como llegaron trilobites, así como llegaron dinosaurios y muchos seres que ni siquiera hemos tenido la capacidad de entenderlos, simplemente nosotros estamos dentro de esas posibilidades. ¿Cuáles son las causas que han generado? Entre las teorías o entre las evidencias que se han encontrado en campo, han ocurrido choques de meteoritos, cambios climáticos, por ejemplo, la glaciación, erupciones volcánicas muy grandes, cambios en el nivel del mar e incluso existen teorías que hablan de la presencia de patógenos. ¿Sí? El hecho de que ciertos seres se movían de un continente a otro hacía que estos seres lleven en sí virus, parásitos o ciertos organismos con los cuales otras especies no podrían enfrentarse y esto hacía que simplemente se tengan que extinguir y salgan del escenario de la Tierra. Entonces la Tierra, como les decía, nosotros no somos dueños. Nosotros simplemente estamos respondiendo a una dinámica permanente de que llega alguien, sale alguien, llega alguien, sale alguien. Yo muchas veces les digo que posiblemente después de nosotros puede ser que dominen las cucarachas. ¿Por qué? Porque tal vez están mucho más capacitadas para defenderse de las condiciones que a posterior se den. Y por eso les he puesto estas imágenes, ¿no? Entonces, como yo les decía, que con respecto a los dinosaurios, son las especies que nosotros tenemos mucho más claro que llegaron un momento y se fueron. Y entre las teorías más fuertes está igual el impacto de un gran meteorito que hizo que las condiciones cambien totalmente. Sin embargo, debemos entender que el planeta que tenían los dinosaurios no es el mismo planeta que nosotros tenemos en la actualidad. Las condiciones en un momento dado del planeta eran de un planeta totalmente verde, eran de un planeta que tenía la capacidad de generar plantas sumamente grandes. Es decir, que la atmósfera no era una atmósfera similar a la que tenemos actualmente. La atmósfera, las condiciones de los gases han ido cambiando y las condiciones de las plantas también han ido cambiando. En ese momento, ese planeta estaba totalmente preparado para mantener especies de ese tamaño y bajo determinadas exigencias. Por eso las condiciones que nosotros tenemos actualmente son condiciones en las cuales nosotros estamos muy a gustos, pero no son condiciones estáticas, son condiciones que van a ir cambiando. La dinámica, acuérdense, en el agua, el aire, el suelo, va a ir cambiando y por tanto, si no tenemos una capacidad de adaptarnos, simplemente vamos a tener que dar el paso a la siguiente especie, ¿sí? Entonces, y ustedes que están mucho más relacionados con la condición de atención, ¿sí? Van a entender mucho mejor esta imagen, ¿no? Entonces, nos habla de una teoría que cae en el humor, pero me parece muy divertido compartirlas a ustedes. Ok, no sé si hay preguntas hasta ahí.
Hasta el momento, Liliana, no contamos con preguntas, pero les recordamos a cada uno de nuestros participantes que las pueden ir dejando en el chat para posteriormente hacerla Liliana. Listo, gracias, Claudia. Entonces, vamos a seguir. Luego que hemos visto esta imagen y ya tenemos, acuérdense, en dos principios básicos. Uno, en el infinito universo, la Tierra es una partícula y dentro de esa partícula estamos nosotros los humanos. Y yo les decía, ¿qué significamos para la Tierra? ¿Qué significamos para el universo? Y ahora yo les ponía la condición de tiempo y les decía, en el infinito tiempo, ¿sí? O vamos a ponerle ya un valor, los 4.600 millones de años, ¿qué significamos nosotros los humanos para la Tierra? ¿Sí? Los humanos, nuevamente, aparecimos algún momento como cualquier otra especie y nos vamos a tener que ir. Y ahí vienen unos principios básicos mucho más fuertes que quiero que los reflexionemos y vayamos pensando, ¿sí? No es lo que crees. ¿Qué quiero decir que en esto? Sí, muchos creemos que conocemos absolutamente todo el planeta y que dominamos el planeta y que no hay rincón en el cual nosotros no hemos llegado a tener influencia. Ustedes han escuchado que se habla que los microplásticos están en el mar, están en el fondo del mar, están en el casquete de hielo, que están en los animales, están en muchos lugares. Y eso nos hace entender que nosotros los humanos no tenemos esquinita del planeta Tierra donde hemos ingresado. Sin embargo, yo voy a poner ciertas evidencias que espero que ustedes reflexionen y espero generar preguntas. ¿Sí? Es complicado, pero es necesario entender. El humano solo conoce el 0.2% bajo sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que el humano de la Tierra hacia el interior no conoce nada, no conoce casi nada. Sí, la Tierra tiene aproximadamente un radio de 6.400 kilómetros y el humano artificialmente ha tenido la capacidad solo de llegar hasta los 12 kilómetros. No tiene mayor capacidad, no puede ir más allá, ¿sí? Por esta razón, desde épocas históricas del humano se ha imaginado que existía en el interior y una de las novelas más digamos, emblemáticas en esto es la de Julio Verne, que es Viaje al centro de la Tierra, y él se imagina otros mundos dentro, ¿sí? O debajo de la superficie. Pero en realidad, de manera indirecta hemos ido conociendo y hemos determinado lo que puede existir. Y a los griegos, a través de lo que veían que salía de los volcanes, determinaron que adentro había fuego. Pues sí, es el fuego primitivo que existe, sí, es el fuego que me dice que en algún momento dado el planeta Tierra era una bola incandescente que se ha ido enfriando, pero el humano, como les digo, no ha ido más allá del 0.2%, es decir, no conoce nada bajo sus pies. Conoce tanto el fondo del mar como la superficie de la luna. ¿Qué quiere decir esto? Que no conoce casi nada, ¿sí? El fondo del mar es uno de los lugares muy más enigmáticos para los humanos y por eso casi siempre se están generando, vamos a decir, teorías, leyendas de qué puede existir ahí. Se han hablado de grandes calamares que existen y que tenían la posibilidad de incluso derrumbar los barcos, pero en realidad estamos muy limitados y lo vamos conociendo, hemos ido conociendo, y uno de los hitos, o vamos a decir, una de las situaciones que nos permitió conocer más fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque fue una guerra que ya no fue cuerpo a cuerpo. Ustedes posiblemente saben más. Fue una guerra que ya ocupó el aire y el agua con los submarinos. Y a través de los sonares se comenzó a entender que la superficie del fondo marino no era una superficie plana, sino que era una superficie con cordilleras, sí, tenía volcanes y era una superficie irregular. Pero nosotros como humanos tenemos muchas incapacidades de ir y topar y ver. Es decir, del fondo del mar casi no conocemos, por no decir no conocemos nada. El humano, en la línea de tiempo, si tomamos los 4.600 millones de años, nosotros llegamos, ¿sí? O conocemos apenas el 0.1% del tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que llegamos al último segundo, hemos llegado al último minuto, nos perdimos casi toda la fiesta. Organizamos una fiesta
y ustedes llegan al último minuto, ya cuando se perdieron el baile, se perdieron la hora loca, se perdieron el pastel, se perdieron todo y están llegando casi cuando la fiesta se está terminando. El humano está haciendo eso, estamos llegando casi al final de la fiesta. No sabemos si va a continuar, pero nos hemos perdido la mayor parte del tiempo. Y por eso es que el humano, con su infinita inteligencia, lo que está tratando es de entender todo ese tiempo que se perdió. Pero como les decía, esta especie, este ser que está en tránsito, este individuo que está en tránsito, llegó casi en el último minuto. Si vamos a datos un poquito más reales, vamos a decir, ¿sí? El humano se tiene información que aproximadamente habita en lo que es América hace 60,000 años. Y en Ecuador aproximadamente hace 15,000 años. ¿Se acuerdan la Tierra? La Tierra tiene 4,600 millones de años. ¿Qué quiere decir? Que casi no conocemos nada. El humano se ha perdido la mayor parte de la fiesta y llegó cuando todo está establecido, cuando cada cosa tiene un sitio y cuando cada cosa tiene un funcionamiento y tiene un lugar. Y por eso incluso hablar de ordenamiento territorial es una palabra un poco controversial. Hay personas que están dedicadas al estudio de la biología, de la flora y la fauna, y dicen que no podemos hablar de ordenamiento territorial, porque el territorio está ordenado, la montaña está donde debe estar, el volcán está donde debe estar, el río está donde debe estar, la laguna está donde debe estar. Y lo que nosotros deberíamos hablar es la coexistencia, el aprovechamiento de los recursos sin hacernos daño a nosotros mismos. Ya vamos a ver eso más, ¿sí? Hacerle daño al planeta, muy difícil. Lo que estamos haciendo es dañando las condiciones de vida de los humanos. Lo que estamos haciendo es que estamos disminuyendo el periodo de tránsito o nuestra permanencia en el territorio. Eso estamos haciendo. Estamos afectando, ¿sí?, las condiciones que nosotros mismos necesitamos, y lo que estamos haciendo es que estamos poniendo el acelerador para irnos mucho más rápido y que la siguiente especie venga y entre en juego. Y justamente, Liliana, en ese punto, algunos de nuestros participantes nos dejan unas preguntas. Eduardo Gavilanes nos menciona, en un porcentaje aproximado, ¿cuánto es la contaminación que ha generado el ser humano en relación al 2% que conocemos? No tengo ese dato del 2% o del 0.2%. Del 0.2%, perdón, Liliana. Ok, sí. No tengo el dato exacto de la cuestión de la contaminación, ¿sí? Pero como yo les decía, la información que yo estoy ingresando es que nosotros en realidad conocemos solo la piel de la manzana y nosotros estamos ensuciando la piel de la manzana, pero en realidad no podemos llegar ni siquiera al corazón de la manzana. En el corazón de la manzana conocemos de manera indirecta los procesos que están sucediendo, pero no es que las decisiones que estamos haciendo en la piel le están afectando al corazón de la manzana. Muchos de los procesos que ocurren, como la tectónica de placas, es decir, cómo la corteza se está moviendo, no son resultado de lo que nosotros hacemos en superficie, sino son resultado de lo que está pasando en el corazón de la manzana, lo que está pasando en el núcleo. Sí, en realidad, si nosotros incluso cambiaríamos esa frase de estamos acabando con el planeta por estamos acabando con las condiciones de vida de los humanos, yo creo que sería mucho más reflexivo. No tengo el dato, pero lo que sé, lo que te puedo decir es que las condiciones que nosotros estamos afectando son las condiciones superficiales y son las condiciones que nosotros humanos y junto con otras especies, algunas ya han tenido la capacidad de adaptarse y han tenido la capacidad de cambiar su organismo para adaptarse a los procesos que nosotros generamos, pero el humano no, el humano es mucho más lento. El humano es mucho más frágil, es mucho más dependiente y cada vez genera muchas más dependencias. Y por tanto, lo que les puedo decir es que lo que estamos haciendo no es dañándole al planeta como planeta, desde su núcleo hacia la corteza. Estamos dañando la superficie y eso significa que nosotros estamos afectando nuestras condiciones de vida. Y por tanto, estamos acelerando
nuestro paso por el planeta. Claudia, no sé si hay otra pregunta o si el colega le quedó claro. Efectivamente, Liliana, es una buena respuesta. Va que Miguel, por otro lado, nos pregunta, quisiera saber por qué la cucaracha es la más opcionada para sobrevivir ante una posible extinción humana. ¿Qué las vuelve inmunes? Sí, bueno, entre los estudios que he podido leer, no es algo de profundidad, se ha visto que las cucarachas, por ejemplo, pueden resistir la radiación, ellos no tienen problema. Y entre otras cosas es que la cucaracha se le puede cortar la cabeza y la cucaracha puede vivir varios días, muere por inanición, muere porque no se alimenta. Entonces, solo doy como ejemplo que la cucaracha puede ser, pero podría ser que otro organismo, ¿sí? Otro ser tenga la capacidad de adaptarse a los cambios que se generen y, y luego de que nuestras condiciones pasen, se adapte mucho mejor y pueda vivir. Dije como ejemplo como la cucaracha, pero podríamos decir, ¿qué les parece si posiblemente una mosca, si posiblemente una bacteria? No lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, nosotros lo que sí se sabe, nuevamente, lo que sí se sabe es que el humano es altamente dependiente, necesita agua limpia, necesita buen suelo para cultivar, necesita alimentos con determinadas cuestiones de nutrición, ¿sí? Y eso nos va limitando y nos va haciendo que seamos muy débiles y por tanto, si no existen esas condiciones, simplemente nosotros podemos enfermar y morir. Es decir, somos vulnerables desde el hecho de ser humanos, porque nuestras condiciones son limitadas. No lo sé, solo fue un ejemplo lo de la cucaracha. Sí, seguro hay muchos investigadores que ya están estableciendo qué otros organismos pueden sobrevivir o pueden adaptarse mejor. Como otro ejemplo, se veía que hay determinadas cabras en zonas de África que se han adaptado para comer cartón. Y al comer el cartón pueden asimilar la celulosa, ya no necesitan muchas plantas. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos cierto grupo de alimentos, necesitamos ciertas características y no podemos adaptarnos a comer otras cosas. Incluso no hemos puesto en debate de si los casos de cáncer que que existen en el mundo no están relacionados a las cuestiones que estamos generando en nuestros alimentos, inyectando tantas cuestiones químicas, cuestiones que no van de acuerdo y posiblemente están cambiando nuestro organismo. Son debates que quedan abiertos y son debates que se deberían discutir mucho más profundo. Claudia, dime si el colega tiene... Claro que sí, Liliana. Justamente Cristina Jacome nos menciona, en esta pandemia se vio un cambio en el comportamiento de los animales que ingresaron a las ciudades mientras el humano estaba confinado. ¿Sería bueno hacer esto una vez al año para beneficio de la naturaleza y por ende de la salud del humano? Sí, yo creo que esta pandemia nos puso mucho más clara la fragilidad del humano. Nuestra cuarentena fue obligatoria, tuvimos que meternos, yo digo que nuevamente tuvimos que ingresar a las cavernas, encerrarnos y esperar que el monstruo se vaya, porque si salimos, nuestra vida corre peligro. En cambio, el resto de organismos, muchos animales, con nuestra ausencia simplemente comenzaron a proliferar, a reclamar lo suyo y a ver, o sea, si, estamos mostrando nuestras fragilidades. Parecía que nada nos podía detener. En un momento dado éramos los dueños del universo, ni siquiera del planeta, y todo se hacía en función del dinero y las decisiones del dinero. Llegó el COVID, llegó el virus y vimos cómo el mundo se tuvo que detener, parar en seco, ¿sí? Detener absolutamente todas las actividades, guardarnos en la caverna, volver nuevamente hacia el interior al miedo, no tener ni contacto con nuestras familias para poder sobrevivir. En cambio, los animales simplemente están aprovechando esta ausencia para, no, para reclamar lo suyo, como les decía. Entonces, sí, deberíamos, creo que como seres inteligentes debemos sentarnos y la reflexión no es volver a un mundo igual al anterior. La reflexión es volver a un mundo de mejores condiciones para todos, tanto como flora, fauna, los humanos mismos tenemos que ver con humildad que nosotros somos muy vulnerables.
y que el virus ya nos encerró y otras amenazas, otro tipo de eventos nuevamente pueden poner al descubierto cuán débiles somos y cuán dependientes somos. Claudia. Claro que sí. La última pregunta y continuamos con la charla. Yolanda nos pregunta, ¿cuál es la propuesta para que la población sea más resiliente ante los eventos adversos que se vienen dando en el planeta? Sí, o sea, el punto de partida es esto que estoy haciendo con ustedes. Es la reflexión en análisis, la crítica. Es la inteligencia en pleno. Es comenzar a analizar y ser muy críticos con lo que me están diciendo, con lo que estoy haciendo y con los resultados que voy a obtener. Como yo les digo, en la discusión del COVID hay un dato que es muy llamativo. Pensábamos que podíamos hacer todo y no teníamos freno, pero al parecer el no acatar las reglas de la naturaleza, como determinados animales no se deben consumir, determinados animales se deben respetar y se deben mantener en su ambiente, nos han hecho enfrentar y nos han hecho ver que no tenemos todas las armas para defendernos de ello. Entonces, no podemos deforestar de manera irracional, porque al hacer eso nosotros estamos poniendo en riesgo muchos animales, muchos organismos que controlan cierto tipo de plagas. Y al perder esas cadenas de control, simplemente nosotros estamos exponiéndonos a otro tipo de organismo, ¿sí? Antes de la pandemia ya era muy discutido esta cuestión de que el famoso calentamiento global está derritiendo las masas glaciares y estas masas glaciares están liberando virus y bacterias que habían quedado atrapados en determinado tiempo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué estamos haciendo este tipo de cosas que van en contra de nosotros mismos? ¿Por qué estamos teniendo actitudes suicidas? ¿Y por qué no consideramos que hay que detenerse y tener un estilo de vida mucho más humilde, mucho más recatado, menos consumista? Porque nos está llevando al fin, al abismo, al filo del abismo, sin posibilidad de vuelta atrás. Yo creo que este es un fuerte campanazo a la humanidad para hacernos entender que debemos ser seres inteligentes, de que debemos analizar las consecuencias de los actos que estamos generando. No podemos generar cambios sin que no existe una repercusión al humano. Entonces, todo este tipo de cosas, lastimosamente, no los veo en el tapete de la discusión y eso va a generar que la humanidad simplemente se tenga que enfrentar a situaciones mucho más dramáticas y mucho más complicadas. Entonces, no es solamente decir vamos a ser resilientes, es decir, tenemos que ser inteligentes, tenemos que generar conciencia y tenemos que entender las reglas de juego. La naturaleza, las leyes de la naturaleza, las reglas de la naturaleza no aceptan la corrupción, los humanos sí. La naturaleza no. En el momento que pensamos que podemos actuar así, la naturaleza nos cobra y nos cobra muy caro. Y ya estamos viendo lo que sucedió. Cada fenómeno, vamos a ver que el resultado o el punto de partida para que se genere el desastre fue no entender las reglas de la naturaleza. La naturaleza no acepta la corrupción, no acepta chantaje, no puede ser engañada, no puede engañarle a la gravedad. Entonces, hay leyes que son absolutamente inviolables y como humanos debemos reflexionar en cuanto a eso. Listo, Claudia. Dime si puedo continuar. Continuemos, Liliana, y luego proseguimos con las preguntas que aún tenemos en el chat. Gracias, Claudia. Con respecto a esto, hay avances de la ciencia y tecnología. Sí, como les decía, la inteligencia del humano permite cada día avanzar para desarrollar mejores condiciones de vida. Pero les pongo simplemente un dato importante.
los humanos, mejor dicho, nuestros parientes más lejanos, los homínidos, ¿sí? Se sabe o se ha propuesto que se pusieron en pie, es decir, de 4 pasaron a 2 patas debido a una erupción volcánica. Las erupciones volcánicas y la presencia de todos estos ambientes agresivos le obligaron a dejar de andar en 4 patas y comenzar a erguirse para ver más allá y para poder huir de estas zonas. Y el hecho de comenzar a andar en 2 patas fue un proceso sumamente importante para desarrollar su inteligencia. Entonces, no es, la inteligencia es producto de la evolución y producto muchas veces de fenómenos o eventos de la naturaleza que nos han puesto en aprietos y que nos han obligado a pensar diferente. Con respecto a esto, yo les tengo 3 cosas, ¿sí? Hay zonas desconocidas que la ciencia y tecnología aún no las puede resolver. Por ejemplo, no puede pronosticar sismos, no puede pronosticar con exactitud erupciones. La ciencia y tecnología avanza, pero acuérdense, yo soy un humano que apenas llegué hace menos de 15,000 años a un territorio y sin embargo, con toda mi inteligencia quiero dar respuesta a esto, pero aún no encuentro los elementos. Debe avanzar la ciencia, pero yo como humano debo tenerlo claro. Existen errores, no es perfecto. El humano no es perfecto, es perfectible. Por lo tanto, todo lo que hace también. Con la erupción, con el tsunami de Japón en el 2011, quedó más que demostrado que la ciencia es necesaria, pero que la educación es imprescindible. No podemos dejar de educarnos, no podemos dejar de entender y conocer, ¿sí? Porque la educación y el poder de decidir en un momento dado me va a permitir tomar las mejores decisiones. No puedo basarme absolutamente todo en lo que dice el humano, porque acuérdense, los humanos tenemos errores y por eso hablamos con probabilidades y por eso hablamos con aproximaciones. Por tanto, no puedo considerar la palabra humana como última, sino que tengo que también evaluar y tengo que basar la educación y el conocimiento de mi territorio para tomar una mejor decisión. Yo creo que el último punto es el más importante. La ciencia y la tecnología genera conocimiento, pero está siendo un privilegio. Entonces, nosotros, sobre todo ustedes jóvenes, tienen la obligación de que el conocimiento se democratice. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento debe estar al alcance de todos. Y sobre todo que el conocimiento que existe en nuestros abuelos, de nuestros padres, no se pierda. Que ese conocimiento debe ser valorado y debe ser rescatado y debe ser preservado. Porque mucho de ese conocimiento es resultado de la experiencia y es resultado de procesos también que fueron muy frustrantes o muy fuertes. ¿Por qué no aprendimos de la epidemia que pasó en inicios del siglo anterior? ¿Por qué borramos esa información? ¿Por qué esa información se fue disolviendo en el tiempo? Entonces, parte de la geoeducación es eso, democratizar, no divulgar, es permitir que el conocimiento esté al alcance de todos y que la educación sea un derecho universal. ¿Okay? El humano no es dueño del planeta, es un huésped, ¿sí? El humano depende totalmente del planeta y su funcionamiento. Depende, y el funcionamiento del planeta depende de los fenómenos naturales. Ya vamos a ver eso. Entonces, con lo último que les quiero decir es que esta imagen es un error. ¿Por qué? Porque el planeta no está en nuestras manos. No, nosotros somos parte del planeta y el planeta no depende de nosotros. Todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario. Nosotros dependemos del planeta. Si el planeta cambia algo, nosotros estamos en graves problemas. Si el planeta genera un evento al cual no hemos estado preparados, como lo que estamos ahorita viviendo, estamos en graves problemas, ¿sí? Entonces, no es correcto decir que el humano tiene la capacidad, ¿sí?, de proteger el planeta. El humano tiene la capacidad de proteger las condiciones de vida en el planeta.
Ok. El humano tiene la obligación de entender y respetar las leyes de la naturaleza, ¿sí? El humano no afecta al planeta. Recordemos, el planeta es un ente dinámico de 4.600 millones de años de edad. Su unidad básica de medida de tiempo es del millón de años. Es decir, que los cambios significativos para el planeta se dan al millón de años. Nosotros no alcanzamos a ver eso. Los denominados fenómenos, que yo digo que son mal llamados fenómenos, porque en realidad deben ser denominados eventos naturales, son resultado de la dinámica interna y externa del planeta. El aire que respiramos, el suelo que nos alimenta, el agua que necesitamos y todo lo que necesitamos para existir es resultado de la dinámica o caos del planeta. La atmósfera que nosotros tenemos es una atmósfera resultado de erupciones volcánicas, es resultado de la actividad de las plantas, ¿sí? El suelo igual es resultado de las erupciones volcánicas. Incluso hay teorías que dicen que el agua que existe en nuestro planeta no es agua terrestre, es agua resultado de un impacto de un cuerpo, ¿sí? De un meteorito que permitió que el agua ingrese a nuestro planeta. No somos nosotros exclusivos, no somos una burbuja. Todo lo que existe en la Tierra existe en el resto del universo y todo lo que existe en el universo está en mi cuerpo. El hierro que nosotros tenemos en nuestra sangre es el mismo hierro que está en el núcleo del planeta. Entonces, eso tenemos que entender, que somos integrales y dependemos. Si nosotros afectamos al planeta, afectamos al humano. La contaminación, la explotación desmedida, la utilización inadecuada de los recursos, el desperdicio afecta al humano. Perdemos aire, agua, suelo, todos los recursos bajo las condiciones de calidad para mantener nuestro bienestar. Acuérdese, el planeta, su unidad básica es el millón y va a realizar cambios, ¿sí? En escalas de tiempo al millón de años. Nosotros, los humanos, vivimos a décadas, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de vida de un humano? 70, 80, 90 años, ¿sí? No alcanzamos a ver, ni siquiera podemos alcanzar a ver el cambio de nuestro paisaje. Los humanos no podemos realizar cambios súbitos para adaptarnos a los cambios que se dan en la Tierra. ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento y experiencia? La geoeducación no es un proceso que está en los libros, que está en los papers, que está en la ciencia, que está en los denominados iluminados. No. Estas fuentes de conocimiento están muchas veces en los abuelos, en el bisabuelo, en el padre, está en la información, las experiencias de los humanos que se transmiten de generación en generación por mitos, cuentos, leyendas, historias, música, gastronomía, entre otros, se debe conservar y darle el valor en los procesos de aprendizaje. El abuelo que vivió el terremoto pasará la información a su hijo y su hijo como padre pasará la información al hijo y este seguirá pasando. Si no le damos el valor a esta información, a esta fuente de conocimiento, vamos a perder datos que son sumamente relevantes para poder vivir en un determinado territorio. Hay que democratizar el conocimiento. Vuelvo y repito, la educación es un derecho. Debemos buscar los medios virtuales o convencionales que permitan difundir el conocimiento sobre la realidad de un territorio. Sí, el abuelo sabe cuántas veces erupcionó ese volcán, cuántas veces el río se inundó, se desbordó, cuántas veces esta quebrada funcionó, qué pasó con esta ladera, qué sucedió con el mar. Esa información está en la comunidad. Y no podemos perder esa información. La ciencia tiene muchas respuestas, pero la ciencia también debe abrigar y nosotros debemos cuidar ese conocimiento que está en cada humano, ¿sí? Entender es la base del proceso de aprendizaje. Vamos a ver. Ok. Claudia, ¿me dices cuánto tiempo tenemos? Aún nos queda tiempo, son 8:48, es decir, nos quedan 12 minutos. Ok, con esta imagen, por ejemplo, nosotros ahí tenemos un río y regularmente solo pensamos que el río es el que está en funcionamiento, pero en realidad el río en una inundación va a reclamar la zona cercana, que es esta, la planicie en inundación, y eso debemos entender, ¿sí? Y muchas veces hoy la comunidad está viviendo en esas zonas. Eso entendieron los incas.
y los incas abandonaron las planicies de inundación, las cultivaban porque sabían que eran las zonas donde el suelo era mucho más rico. Sin embargo, ellos realizaban los procesos más importantes o los procesos que no exponían al humano a posibles inundaciones y se iban a ubicar en las laderas, pero respetaban la forma de las laderas y generaban estos procesos de aterrazamiento para evitar la erosión. Es decir, los humanos de hace 500 años que habitaron un territorio ya conocían perfectamente el funcionamiento y respetaban sus leyes. ¿Ok? Vamos a ver este video al último para ir terminando. Entonces, la información, como yo les decía, también está en las rocas. Para nosotros, los que somos geólogos, las rocas son una fuente inagotable de información, porque me están contando los procesos y me está diciendo qué sucedió en una determinada época. Y aquí yo les invito a ver, por ejemplo, que ustedes ven que este paquete de acá arriba tiene un comportamiento distinto al paquete de acá abajo. Son depósitos del Tungurahua que se formaron hace cientos de años y en los cuales me está diciendo que el de arriba fue producto de un flujo de lodo Olahar y el de abajo fue producto de un flujo piroclástico. Por eso incluso las rocas se deberían respetar, se debería considerar porque son fuente inagotable de información sobre la realidad de un territorio. Igual, las iglesias, esta es la iglesia de Cicalpa, de la Virgen de las Nieves de Cicalpa, y es una iglesia que no solo sus piedras cuentan, sino su arquitectura, porque si ustedes les ven, es una iglesia que ya sus columnas no son iguales. Y si ven la piedra de un lado y la piedra del otro, no son iguales, porque es una iglesia que se derrumbó con el terremoto de 1797 y la gente lo tuvo que volver a ubicar como un rompecabezas mal formado o como una torre de Legos mal formado y por tanto quedó como un memorial de lo que en un momento dado el humano tuvo que hacer con los restos de un terremoto. Entonces, igual, las iglesias, el patrimonio me cuenta información sobre los desastres y la realidad de un territorio dado. Las fiestas, la música, la cultura, no solo se habla de amores y desamores, también se habla de la realidad con el territorio, también se cuentan las vivencias con el territorio, se cuenta la erupción, se cuenta la inundación, se cuenta toda esa afectación y queda grabada, porque los humanos no solo escribimos, también cantamos, también cocinamos y todo eso va guardando información no solo del día a día, sino posiblemente del abuelo, del bisabuelo, porque lo va heredando y tenemos que respetar y tenemos que saber guardarlo. Entonces, la educación es un camino. Debe buscar la independencia del humano para tomar las decisiones correctas en beneficio individual y colectivo. Cuando nosotros hablamos que la educación es un camino, no podemos hablar solo de capacitación, porque en realidad debemos hacer una serie de procesos en el cual debemos llegar a la independencia. Eso significa que nosotros debemos partir, sí, por dar datos y que la gente lo recuerde, pero que lo comprenda, que lo aplique, que lo analice, lo evalúe y proponga. Esto quiere decir, en la realidad del Ecuador, ¿sí?, que nosotros primero comprendemos que vivimos en un territorio sísmico y volcánico. ¿Por qué? Porque hay un proceso de subducción relacionado con la tectónica de placas. ¿Y qué significa esto? Que hay energía que se acumula y se libera. Y que esa energía que se acumula se libera por terremotos que generan tsunamis o también se puede liberar por erupciones volcánicas. Y ahí analizo mi situación frente a esto y entiendo como humano todo lo vulnerable que soy. Y finalmente propongo y aplico normas de construcción. No existe nada antisísmico, pero sí existen normas que permiten que las estructuras bailen al ritmo del terremoto y no colapsen y no maten a la gente en su interior. Preguntas obligatorias. Cuando nosotros vivimos en territorios, debemos preguntarnos, ¿sí?, ¿qué hizo el mar? ¿Qué hace el río? ¿Qué hace la montaña? ¿Por qué esta zona es plana? ¿Por qué estas zonas son las laderas? ¿Qué implica vivir en ese territorio? Debo conocer su origen y evolución. ¿Por qué es plano? Debemos preguntarnos, ¿por qué estoy viviendo en una zona plana? ¿Cuáles son las razones de esa zona plana? ¿El río se mantiene estático? ¿Siempre ha estado ahí?
o hay un momento dado que el río ocupa más territorio y cambia de posición. La historia, el nunca del humano se resume a 10, 30, 50, 100 años. Pero ustedes ven que la historia del territorio puede ser millones, decenas de miles de millones, 4.600 millones de años es la historia de la Tierra. Entonces, la ciencia se encarga de buscar las evidencias de lo que sucedió en el pasado. Y es sumamente importante seguir invirtiendo en ciencia para entender lo que el humano no tiene capacidad de haber vivido. Sin embargo, los abuelos heredaron información de sus abuelos y esta información es de vital importancia para entender qué sucedió en una época y qué hizo ese humano para defenderse. Reglas y leyes. Existe la ley de la gravedad, existe la ley de lo que pasó va a volver a suceder. Si ocurrió un terremoto va a volver a suceder. Si erupcionó el volcán va a volver. Si hay un tsunami va a volver. No es que nunca más. No existe nada antisísmico, antierupción, antitsunami. Los volcanes, los ríos, las fallas tectónicas llegaron primero y por tanto ponen las reglas. Debemos convivir con los eventos naturales, ¿sí? Las leyes, la naturaleza no acepta la corrupción. No existe nada antisísmico. Todo va a sufrir en el momento del terremoto el movimiento. Significa, si ponerle antisísmico quiere decir que no se va a mover y eso es impensable, no existe. ¿Okay? Y para concluir esto, ¿sí? Como les voy a dejar una información. ¿Por qué les pongo Frankenstein? ¿Qué tiene que ver con todo esto Frankenstein? Generalmente nos hemos metido el chip que los desastres son malos, que los desastres matan humanos, que los desastres hacen mucho daño. Sin embargo, Frankenstein tiene mucho que ver con los desastres. Y Frankenstein nació con un desastre y es una novela emblemática. Es una novela que nadie, a pesar de no haber leído, sí puede contar su historia. Frankenstein nació debido a una erupción volcánica, en un volcán por aquí, el volcán Tambora, en 1815. Este volcán erupcionó, generó una erupción muy grande, cuyas nubes de gases y cenizas volcánicas cubrieron todo el hemisferio norte, especialmente el hemisferio norte. Y unas personas que estaban en el centro de Europa, y entre ellas una mujer que se llama Mary Shelley, tuvo que hacer lo mismo que nosotros hicimos, pero no producto de un virus, sino producto del frío. Esa nube de gases y polvo no dejó que la radiación entre y comenzó a llover y no dejaba de llover y el verano no llegó y las plantas se murieron desde la raíz porque el verano no llegaba, porque había tanta lluvia y debido a eso tuvieron que guardarse nuevamente en las cavernas. Y al estar guardado en esas cavernas, ¿sí? El humano con su suma inteligencia comenzó a generar algo. Esta mujer, Mary Shelley, con su pareja, su cuñado y su hermana, se hicieron un reto, escribir la novela más terrorífica, escribir una novela que genere miedo y que trate de las cosas más oscuras para la época. ¿Por qué? Porque el tiempo era oscuro, porque llovía, porque estaban encerrados, porque no podían salir. Y Mary Shelley se imaginó un humano construido con partes o con restos de otros humanos. Mary Shelley no tenía idea que esta novela iba a tener una repercusión hasta incluso nuestros días. Hablamos de 1815 y un verano que no llegó en el año de 1816, producto de una erupción volcánica. Este desastre fue terrible porque mató millones de personas en la India, millones de personas en la China por hambre. Sin embargo, tuvo como producto el cambio en la literatura y dejó una novela que nos puede incluso llevar a la época gris y oscura de ese tiempo. Frankenstein es uno de los ejemplos de lo que los humanos podemos construir o podemos imaginarnos frente a estas situaciones cuando nos metemos en la caverna. Y eso es un abreboca para la siguiente semana, para lo que vamos a hablar. Entonces, los desastres sí, para nosotros los humanos son cuando nos estamos poniendo donde no debemos. Pero cuando los humanos utilizamos esta inteligencia, el conocimiento, la educación, podemos generar cosas interesantes y podemos incluso marcar, dejar, a pesar de que el humano se va, dejar huella con su obra. Entonces,
ahí les dejo esto hasta Claudia. Hay preguntas y si tenemos tiempo. Sí, Liliana, hay algunas preguntas que quedaron pendientes de la anterior vez, entonces yo creo que sería factible irlas respondiendo en este momento que aún tenemos tiempito. Una de ellas nos pregunta Félix Rambay Sánchez. Buenas noches, una pregunta. ¿Cuál fue ese cambio grandioso que tuvo la Tierra y su atmósfera a la desaparición de los dinosaurios hasta la actualidad? Sí, o sea, la atmósfera siempre ha cambiado. La atmósfera, por ejemplo, al inicio de la Tierra primitiva era una atmósfera, vamos a decir, totalmente tóxica. Era una atmósfera rica en gases que para nosotros no combinan para nada. La atmósfera ha ido cambiando y, por ejemplo, en la época de los dinosaurios, de lo que se entiende, debe haber una situación similar a la que les cuento de Mary Shelley. Si hubo el choque del meteorito, no simplemente fue el impacto, sino que también generó material pulverizado, polvo, que se distribuyó en la atmósfera, se distribuyó y no dejó entrar la radiación solar, y esto generó una especie de ambiente frío, baja la temperatura. Entonces, con el meteorito también se habla de cambios climáticos, de cambios de temperatura. Exactamente los gases no los tengo, pero sí se sabe que asociado a choques de meteoritos hay este ambiente, estas nubes de polvos, seguramente deben haber gases que se liberan, seguramente debe haber situaciones de este estilo que cubren al planeta y no dejan que la radiación. Entonces, imaginémonos, lo de Mary Shelley, lo de 1816 es algo muy pequeñito, una situación puntual que nos puso nuevamente. Se cree que esa fue una de las situaciones más dramáticas para los humanos, porque no llovía y porque no hacía sol y no dejaba de llover y la temperatura bajó y nos pusimos en graves aprietos. Imagínense, esta situación no es una situación puntual de los dinosaurios, no es que se cubrió por un año. Hablamos de escalas de tiempo mucho más grandes y llegar a un equilibrio debe haber tomado no decenas, sino mucho más tiempo. Claudia. Perfecto, Liliana. Otra pregunta que nos deja otro participante es de John Álvarez, que nos pregunta: ingeniera, según usted, ¿qué tiempo como huésped nos queda? Ni idea cuánto nos queda, pero de lo que estoy viendo, simplemente estamos aplastando el acelerador a hasta el fondo. Estamos haciendo todo lo posible por irnos pronto. Sí, estamos consumiendo en exceso. Yo casi siempre les digo a los chicos, ¿qué sucede si yo contamino el agua? ¿Deja de ser agua? No deja de ser agua. Seguramente hay otros organismos que están viviendo felices en ese cuerpo de agua contaminado, pero yo como humano no lo puedo consumir. Y hay ciudades donde la situación es dramática, donde la lucha por el agua, ya se habla de la guerra, donde un río, o sí, un pozo de agua ha generado muertes. Entonces, no tengo ni la más mínima idea cuánto, espero que no sean décadas, pero es muy dramático ver cómo la inteligencia, cómo tantas cosas que podrían ser para utilidad y en beneficio de todos los estamos utilizando para el mal. Sí, es muy preocupante que, por ejemplo, que las redes sociales, mientras en algunos lugares están sirviendo para esparcir y democratizar el conocimiento, hay países en los cuales se está sirviendo para generar el mal, para difundir cosas, cómo hacer daño, cómo evitar que el conocimiento llegue. Ustedes ven cuando ocurre un terremoto, lo que más se difunde es que ya mismo ocurre otro. ¿Y por qué se permite este tipo de fake news? Es porque no existe el conocimiento. Cuando existe el conocimiento y con la comunidad está educada, este tipo de cosas no tienen espacio, este tipo de situaciones no se permiten y por eso es urgente que el conocimiento se democratice, que la educación sea un derecho, que todos tengamos la posibilidad de entender y comprender para evaluar nuestra situación, analizar y proponer soluciones. No puede estar el conocimiento cerrado a un grupo, digamos, a un grupo de iluminados quienes me dicen lo que debo hacer. Eso es muy, muy preocupante. Todos los humanos tenemos la posibilidad de entender, comprender y aplicar y generar propuestas en bien y en bienestar individual y colectivo.
Creo que sí, Liliana. Por otro lado, Carlos Robles nos pregunta, ¿cómo cambió la percepción de riesgos a partir de esta pandemia? Uy, esta pandemia nos ha puesto en aprietos porque incluso ustedes han escuchado los ODS, eran los Objetivos de Desarrollo para los próximos años. ¿Y qué sucedió? Que se fueron al piso, porque en teoría estábamos hablando que iba a haber salud, iba a haber trabajo, que había mayor posibilidades, y esta pandemia simplemente desnudó todas nuestras falencias, y entre ellas fue: no hay salud, no es un derecho universal, está muy limitado, si es que no tengo la posibilidad, simplemente me muero. Entonces, la gestión del riesgo está sentándose, va a sentarse a la mesa, tiene que sentarse a la mesa y discutir, porque la dinámica del planeta, el resto, no han dejado de suceder terremotos, no han dejado de suceder volcanes, erupciones volcánicas. Incluso la pregunta del millón es: ¿qué sucedió con las comunidades que estaban siendo afectadas por el COVID y encima les llovió ceniza? ¿Qué les hizo? ¿Les afectó más? ¿Les hizo mucho más vulnerables? ¿Les ayudó? Entonces son preguntas que la ciencia debería ir a responder, que los investigadores deberían ir a responder y tomar los datos. Entonces, estamos recién, no sé, ni siquiera estamos entendiendo lo que nos sucedió, porque ahora, como les digo, nos tuvimos que meter a las cavernas y estamos luchando por la alimentación, por la educación, por cosas básicas, pero hemos visto cómo hemos perdido incluso situaciones tan importantes como la salud, como el trabajo, como la educación. Ustedes ven, el Internet no es un derecho aquí, no está difundido para todos. Se sabía que hace años solo el 40% lo tenía en zonas rurales y es muy limitado. Hay niños que simplemente han dejado de estudiar porque no llega el Internet. El Internet, si no hay Internet, ya no llega la educación. Sí, no podemos, no nos sentamos a pensar en lo convencional, en la radio, no nos sentamos a pensar en lo convencional, en la carta, en posiblemente envolver a eso, porque estamos perdiendo. Entonces, la gestión del riesgo ahorita está evaluando, entre ellos la CEPAL, está evaluando la cuestión de los objetivos, está evaluando las metas que se ha puesto, porque no los vamos a cumplir, no se va a poder, no nos vamos a recuperar el año que viene, va a tomar mucho más tiempo, a unos países más que otros, y por tanto sí, son cosas que estamos sentándonos a entender qué sucedió. Hasta ahora en el país hemos tenido caída de ceniza, pero no descarta que otro tipo de fenómenos nos puedan venir. ¿Qué hacemos en el momento que ocurra un sismo y se colapsen casas? Si regularmente lo que hacemos es meter en un lugar, en una escuela, 10 familias, y ahora con el distanciamiento no podemos hacer eso. ¿Qué decisiones vamos a tomar en función de eso? ¿Cómo vamos a responder a una emergencia de ese estilo? Entonces, ¿queda mucho trabajo? Sí, queda mucho trabajo, y muchas de esas preguntas les toca a ustedes, y muchas de esas reflexiones y exigir muchas de esas cosas les toca a ustedes, jóvenes. Hay mucho trabajo, hay que hacerlo, hay que responder, y no podemos pasar la vuelta de hoja como hicimos con las erupciones, como hicimos con el terremoto, porque esto no se ha acabado. No sabemos si estamos a la mitad, no sabemos si acabar no acaba. Entonces, no sabemos si estamos en un tercio del tiempo, cuánto nos falta para poder salir y recuperarnos de esta situación. Claudia. Claro que sí, Liliana. Otra de las preguntas y nos dice, ¿será que en algún momento las autoridades y ciudadanía de Quito, ante la ocurrencia de un evento adverso como un sismo, debería pensar en reubicar la ciudad? ¿Dónde sería? Uy, esa es una pregunta muy compleja, porque ahí entra otra historia. En el año de 1797 ocurrió un sismo que estamos proponiendo llamarle el Gran Terremoto de la Villa de Riobamba. Es un terremoto sumamente grande que mató más de 3,000 personas. 1797 es muchísima gente. Se cambió el paisaje, incluso se derrumbaron las montañas, se represaron los ríos, hubo un proceso de licuefacción, es decir, el suelo se convirtió en lodo, y la gente, los pocos sobrevivientes, tuvieron que tomar frente a esas decisiones
frente a esa situación, una decisión muy fuerte: agarrar lo que tenían y irse a vivir en las Pampadas de Tapi, la actual Riobamba. Entonces, eso fue muy fuerte, incluso fue un proceso que llevó a cuestiones sociales muy conflictivas por la lucha de tierras, porque pasaban de cero, no salieron sin nada. Entonces, sí, el país ya ha tenido que enfrentar este tipo de reasentamientos. Sin embargo, pensar cambiar una ciudad de 2 millones de personas es sumamente fuerte. Ni siquiera me he puesto a pensar, pero sí he visto que Quito es una ciudad que tiene, Quito es una ciudad muy particular, porque Quito crece abrazando una falla y crece abrazada por un volcán. Y además es una ciudad que está atravesada por más de 80 quebradas, muchas de las cuales han sido tapadas por basurales sin ningún criterio técnico desde la época de la República, porque las quebradas siempre fueron un problema. Quito es una ciudad que tiene que repensar su desarrollo, porque Quito es una ciudad muy húmeda. Ustedes saben, Quito tiene los rastros de una antigua laguna al norte, que es la laguna de Añaquito, y una antigua laguna al sur. Sin embargo, nosotros nos hemos olvidado de que el agua recorre, no es que el agua cae y se queda ahí, sino que el agua corre, el agua exige su camino, exige su zona de almacenaje, y a esta ciudad le hemos hormigonado y le hemos pavimentado. ¿Qué significa eso? Impermeabilizar. Y por tal razón, el agua simplemente cuando llueve reclama su territorio, y como no tiene a dónde irse, se generan las inundaciones como el de la plataforma gubernamental. El agua sí tiene memoria y el agua sí va a reclamar su territorio. Quito y muchas ciudades del Ecuador tienen que pensar lo que es el ordenamiento territorial y lo que es el desarrollo. Se piensa que desarrollo es impermeabilizar, hormigón, vidrio, acero. Pero las ciudades del Ecuador, como les decía, tienen como realidad sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, frío, y las casas que nosotros tenemos incluso son casas que no están de acuerdo al clima que tenemos, son casas muy frías, porque es resultado del mestizaje y de la unión. Cuando llegaron el conocimiento de los españoles nos dominó y tenemos casas que responden a una realidad que no es la nuestra. Cuando llegaron los españoles comenzaron a construir como ellos sabían, pero esta ciudad es muy húmeda y muchas ciudades del Ecuador son frías, y deberíamos incluso, ya llegamos 500 años después, tenemos que sentarnos y pensar hacia dónde vamos a llevar el denominado desarrollo, hacia dónde vamos a llevar el denominado ordenamiento territorial, porque tenemos que discutir, tenemos que respetar las reglas del territorio. Y sobre todo tenemos que entender que desarrollo no es tapar, no es hacer todo gris. Desarrollo muchas veces es eso, llevar a una armonía con el territorio, entender que hay territorios que no se deben ocupar, que si la corrupción lo hizo, va a haber un momento que llega el terremoto y fiscaliza eso y va a botar las obras que estuvieron mal construidas. Entonces son situaciones que como humanos nos debemos sentar, porque, como les decía, la corrupción permite todo, pero la naturaleza reclama todo lo mal hecho y nos va a poner en graves aprietos. Eso, Claudia. Gracias, Liliana. Asimismo, un comentario de José Andrés con varias preguntas nos dice lo siguiente. Buenas noches, les saluda José Llanes. Tengo una duda. Se habla de amenazas naturales que para la población han sido desastrosas y no las hemos podido detener. Pero ahora si nos ponemos desde el otro lado, las amenazas antrópicas son más devastadoras. ¿Y qué acciones se pueden generar? ¿Qué lección nos deja el COVID en la actualidad? ¿Y qué podemos hacer para recuperarnos? Educación, nuevamente. O sea, si una bandera tenemos que poner es educar. Cuando alguien está educado, significa que tiene la capacidad de analizar, la capacidad de evaluar, la capacidad de proponer y crear. Crear significa construir, no destruir. El COVID nos deja una lección importante. Primero, que no debemos perder la memoria. Esto ya había pasado y lo olvidamos. Y no pasó hace 1000 años, pasó hace 100 años o menos. Y por tanto tenemos la obligación de siempre discutir,
en las posibilidades, por más bajas que sean, de que vuelva a ocurrir. Sí, tienes toda la razón. En realidad, como les decía, el planeta y su dinámica es absolutamente necesaria. ¿Que debe ocurrir el sismo? Sí, debe ocurrir el sismo, porque gracias a eso tengo el territorio que habito. ¿Que debe erupcionar el volcán? Sí, debe erupcionar el volcán, porque el suelo, la fertilidad del suelo, como les decía, los gases que nosotros tenemos en la atmósfera son gracias a las erupciones. Las inundaciones son necesarias, sí, porque eso es un proceso que me ayuda incluso a fertilizar, porque trae nuevos, carga de sedimento con materia orgánica. Es absolutamente necesario todos esos procesos naturales. ¿Qué está sucediendo? Yo como humano me olvidé que tengo una posición de huésped y como huésped debo respetar las reglas que instala el dueño. ¿Quién llegó primero al volcán? ¿Quién pone las reglas del volcán? ¿Quién llegó primero? El río. ¿Quién pone las reglas? El río. Debo preguntarle al río, ¿hasta dónde puedo yo ocupar el territorio? Ok, hasta aquí. Y no debo intervenir. Pero como humano, y lastimosamente a mí lo que más me preocupa que durante esta pandemia se ha hecho, hemos vivido cuestiones de corrupción y casi ya son del día a día. El volcán no acepta corrupción y el río tampoco. No le puedo decir al río, verá, yo le paso $1000 y déjeme ocupar este territorio. No, no va a haber ese tipo de negociación en el río. Si yo ocupé el sitio que el río necesita para inundar en determinada época, pues simplemente lo va a hacer y me va a reclamar haber ocupado ese territorio. Entonces, son cosas que debemos entender, que los desastres, incluso la teoría dice, los desastres no son naturales, los desastres son construcciones sociales, son producto del humano. Como yo les decía, el humano no es perfecto, es perfectible, pero por alguna razón en esta época, y hace unos años, estamos aceptando que el humano tiene la capacidad de corromper todo y que el humano con dinero puede hacer lo que quiera. Es mentira. Yo si construyo mal, le puedo corromper a cualquier entidad, le puedo corromper al albañil, le puedo corromper al ingeniero, le puedo corromper al que me vendió el material. Pero si yo construí mal, en el momento que ocurre un sismo, mi casa se va a caer y va a matar a mi familia. ¿Qué quiere decir eso? Que por no haber tomado las medidas, que por no haber tenido el conocimiento o por no haber entendido y evaluado y por no haber creado, simplemente construí un ataúd o una tumba en vez de un hogar. Esa es la diferencia. Entonces, sí, la mayor responsabilidad es del humano. Y es muy triste escuchar que muchas autoridades dicen que fenómenos que han ocurrido no se le puede ocupar ni a la autoridad ni a la población, sino a San Pedro porque generó esa lluvia que no había avisado. Eso es ridículo porque no hay otra palabra. No se puede culpar, ¿sí?, a la naturaleza por algo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que entender que el territorio tiene reglas establecidas. No puedo violentar la ley de la gravedad. No puedo lanzar una piedra al cielo y esperar que no me caiga, porque no le puedo corromper. Simplemente me va a reclamar en un momento dado. Ese tipo de situaciones no deben ser permitidas. Y si hay espacio para personas que son charlatanes, pseudocientíficos, brujos o gente que no tiene el conocimiento y me vende humo, es porque no tengo yo la educación y el conocimiento. Como les decía, es la base fundamental. Por eso hablamos de geoeducación. No es opcional para los ecuatorianos aprender de terremotos, porque nuestro territorio es sísmico y es volcánico. Es una realidad que no vamos a poder evitar jamás. Incluso debería estar escrito en nuestra Constitución. Ecuador, país sísmico y volcánico, porque eso me obliga a entender que debo construir bien, que tengo que tener procesos permanentes para evitar que mis plantas se mueran, que mis animales se mueran el momento que ocurre una caída de ceniza, que no debo vivir en zonas que han sido afectadas por lahares, porque no le puedo corromper. Puedo generar obras de mitigación, pero está más que demostrado que la obra de mitigación no excluye la educación.
Es más, una obra de mitigación puede fallar, porque como humano puedo fallar. Y quedó demostrado con el tsunami de Japón que yo construí 10 metros de una pared para evitar que me golpee un tsunami, pero me fallaron los cálculos y ocurrió un sismo que sobrepasó mis cálculos y generó una ola de 12 metros y mi pared de 10 metros no sirvió de nada. Y ahora tengo que construir una pared de 30 metros. Porque ¿qué significa eso? Inversión. Y significa la posibilidad de ver tal vez el sol, ver el paisaje y tener una pared enfrente. Como país, como Ecuador, no podemos nosotros invertir tanto dinero en mitigación, pero sí podemos invertir en educación. Como les decía, democratizar la información. Debemos educarnos desde lo individual a lo colectivo. En la casa deberíamos siempre discutir qué vamos a hacer en el próximo terremoto. La pandemia ya nos dejó al descubierto y lo más triste es que cobró a los más débiles. Los niños de las zonas rurales no estudian, los jóvenes de las zonas rurales no estudian, no trabajan, los padres de esos niños se quedaron sin trabajos. Es una situación muy dramática porque no aplicamos la prevención y porque estamos permitiendo que la corrupción se meta en la médula y nos está costando como país. Eso, Claudia. Muchísimas gracias, Liliana. Ha sido sobre todo una charla totalmente espectacular en donde vamos compartiendo todo este tipo de conocimientos. Nuestros participantes nos dejan unos comentarios que te los leo a continuación. Cristina Jacome nos menciona: muchas gracias, ingeniera, por transmitir su conocimiento y ejemplificar el tema de una forma tan acertada. Saludos. Por otra parte, Jimena Guapi nos menciona: gracias, mil, ingeniera, por darnos estos minutos y compartir sus conocimientos con todos nosotros y asimismo enriquecernos de estos conocimientos. Compartiremos con las personas que nos rodean. El cambio empieza por uno mismo. Saludos. Y asimismo, yo me quedo, Liliana, con la frase que tú nos mencionaste: el humano tiene la obligación de entender, de respetar las leyes de la naturaleza. Pues, como tú nos decías, si afectamos al planeta, nos estamos afectando a nosotros mismos. Y para ir culminando esta pequeña intervención tuya, te pido alguna reflexión final, un mensaje para todos nuestros participantes en referente a tu tema. Sí, ahorita que salgo de la pantalla me veo que hay muchos jóvenes, eso me alegra un montón, porque sé que la semilla está cayendo en buen suelo. Chicos, ustedes no tienen la obligación, ustedes tienen que exigir que las cosas se hagan bien, sean partícipes de las tomas de decisiones, pero sobre todo construyan un país de bien, construyan un país que sea que respete a los adultos mayores, que respete a los niños, que respete la flora, que respete la fauna, que respete a las mujeres, que respete a todos, porque todos tenemos los mismos derechos, que no existe el privilegio de la corrupción, que no exista la posibilidad que nuestros votos sean el espacio para que gente lo ocupe para hacernos daño. Vivimos en un país fabuloso, de hambre no morimos aquí, pero lastimosamente la corrupción nos está llevando a que la educación, la salud, la alimentación sea un privilegio, cuando debe ser un derecho universal. Eso. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Me quedo muy contenta y atenta para cualquier comentario. También si hay inquietudes, me voy a permitir ponerles mi correo aquí y cualquier cosa estoy a las órdenes. Espero generar, como les decía, lo principal: la crítica, el debate, la reflexión y el análisis. Que comencemos a caminar, porque el caminar me da inteligencia y el caminar me permite llevar, sí, a un futuro mejor. Sigamos ese sendero de crecer, porque somos un país maravilloso.
Excelente, muchísimas gracias Liliana. Y bueno, para continuar con esta parte de la reunión, vamos a capturar este momento. ¿A qué se refiere este momento? Pues pedimos a cada uno de ustedes, queridos participantes, a que puedan encender su cámara, hacer una mueca, sonreír para poder tomar una captura de lo que hemos compartido esta noche de hoy. Es así que vamos viendo que nuestros participantes ya se están animando a encender sus cámaras. Vamos preparando esa sonrisa, esa pose, esa mueca favorita para poder capturar este momento. Muy bien. Es así que a la cuenta de 3, 2, 1, sonrían. Muy bien. Oh, qué chévere. Muy bien, recuerden que estas fotografías serán posteadas en nuestras redes sociales para que ustedes puedan hacer sus comentarios. Qué chéveres fotos hemos estado tomando con Cruz Roja Ecuatoriana y sobre todo con la gente que se conecta todas las noches a nuestros Catarsis Webinar. De igual manera, les comentamos que todos los jueves podemos acceder a la página de Cruz Roja Ecuatoriana de la Junta Provincial del Guayas para aprender las más deliciosas recetas con nuestro mejor amigo y nuestro mejor programa Cocinando con Evita. Así que podemos entrar a la página y poder acceder al link con el cual nosotros podamos acceder a estas hermosas recetas y podamos aprender de los más exquisitos platillos. De igual manera, queremos invitarles para la próxima semana, el miércoles 21 a las 8 de la noche, nuevamente estará con nosotros nuestra querida Liliana Troncoso, con el tema Ciencia, Arte y Desastre. Así que les esperamos. Muchas gracias, Liliana. Que tengan una excelente noche y resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Bye. Muchas gracias para ustedes. Una bonita noche y bendiciones. Linda noche. Gracias, Liliana, por todo. Un abrazo. Igual un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos.